Dios les bendiga a todos, un gusto poder saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero expresar saludos en este momento al pastor David Posligua, quien es el pastor de la iglesia de El Esfuerzo, junto al comité juvenil de esa localidad. Bueno, para mí es un honor poder compartir un momento de la reflexión de la palabra del Señor Jesucristo, y quisiera compartir unos minutos bajo el tema jóvenes en un mismo sentir en la oración. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33 versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, podemos hablar un poco con respecto a entender este versículo, y si usted puede ubicar allí o señalar partes importantes de este versículo, y es primero clama. La palabra clamar es una palabra que denota un diálogo, una súplica. Recordemos lo que la Biblia habla acerca de que un hombre que era ciego no podía verlo al Señor Jesucristo, pero sin embargo él alzó la voz y clamó y le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor Jesucristo fue movido a misericordia y hizo algo sobrenatural en la vida de él. Por eso es importante saber que la oración en la vida del cristiano es algo que debe de existir diariamente en nuestra vida. Clama a mí, y dice el texto, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es una herramienta muy importante en la vida del cristiano, y creo que una de las más indispensables en la vida del cristiano, pero sin embargo a veces no se la utiliza de una manera correcta. Entonces, recordemos un poco lo que la Biblia nos habla con respecto a la oración. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Éfeso, les dijo así en el capítulo 6, versículo del 10 en adelante, hablándole acerca de la armadura de Dios. La armadura. Cuando termina este texto hablándole que se tienen que vestir, aleluya, del casco, del yelmo, de la espada, de todos los utensilios que el cristiano debe de vestirse. Mire lo que es importante al final, que les dice que hay que tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. En el versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Entonces podemos en este momento referir que el cristiano no solamente tiene que vestirse de la armadura, no solamente tiene que armarse de fe, no solamente tiene que armarse tal vez de la espada, que es la palabra del Señor, sino también una de las armas fundamentales, aleluya, contra las acechanzas del enemigo es y será siempre la oración. Recordemos que cuando la Biblia nos habla acerca de que Moisés fue a pelear contra Amalek, allá dice la Biblia que en Refidim, la Biblia dice que Moisés subió al monte, y en el monte, cuando él alzaba las manos, Israel prevalecía, ganaba. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek prevalecía. Y es allí donde viene Aarón y Hur y lo sostienen con sus manos y lo sientan en una peña para que su humanidad descanse un poco. Entonces, dándonos a referir que a veces nosotros no entendemos muy bien la oración. ¿Qué es la oración? La oración no es un protocolo que hay que seguir para poder que Dios te escuche. No, la conversación es sencilla, el diálogo, la oración es sencilla, y esa oración hay que entenderla un poco. ¿Cómo tenemos que nosotros orar? Tenemos que simplemente ser sinceros. Desde pequeños nos enseñan de que
la oración es conversar con Dios. Entonces, ¿cómo usted conversa con su amigo? Usted abre un protocolo, le dice todos los títulos que tiene que decirle y solamente se limita a usted a hablar. No, la conversación es un diálogo sincero de amistad. ¿En qué lugar? En cualquier lugar. Donde estemos, sea al levantarse, sea al acostarse, sea en el campo, sea en la ciudad, sea cuando trabaja, sea cuando camina, sea cuando esté acostado, sea cuando esté de rodillas o esté parado. Aleluya, la conversación se puede dar. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, en cierta ocasión, los discípulos le preguntan: Señor, enséñanos a orar. La pregunta es, en este momento es, ¿por qué razón Jesucristo no les había enseñado la oración antes? Yo creo que ellos no se daban cuenta de que diariamente conversaban con Dios, pero sin embargo ellos no lo veían así. Y hay muchos cristianos que creen que la oración es simplemente, exclusivamente, estar hincado de rodillas, estar allí pidiéndole. No, la conversación puede ser en cualquier lugar. Clama a mí y yo te responderé. Él no se confina de un lugar. Esperemos hasta que lleguemos a la iglesia para poder orar. No, la oración no puede hacer donde usted se encuentre. Clama a mí donde esté y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas muy grandes que tú no has conocido. Por eso, joven, en este hermoso día, quiero decirte que te animes a poder conversar diariamente con el Señor y te darás cuenta que no solamente es Dios, sino también es un gran amigo, el cual escucha y también habla a nuestra vida. Que el Señor Jesucristo nos bendiga.